Algunos de los yokai más aterradores, parte 3 final. Kaya. Los kaya son un tipo de bakeneko o gato monstruo. Son grandes felinos bípedos tan grandes o más grandes que un humano. A menudo van acompañados de llamas infernales o relámpagos. Les gusta aparecer durante el tiempo lluvioso o tormentoso, y con mayor frecuencia durante la noche. Los kaya, al ser bakeneko, a menudo viven entre los humanos, disfrazados de gatos domésticos ordinarios o callejeros. Sin embargo, revelan sus verdaderas formas durante los servicios funerarios, cuando saltan de los tejados para arrebatar los cadáveres de sus ataúdes. Los kaya son empleados ocasionalmente como mensajeros o sirvientes del infierno, en cuyo caso se les encomienda la tarea de recoger los cadáveres de los humanos malvados y llevarlos al infierno para su castigo. Otras veces, roban cadáveres para sus propios usos, ya sea para animarlos como marionetas o para comer. Hay otros casos en los que el kaya se representa como un oni que lleva a los condenados en un carro al infierno. Los kaya fueron una vez gatos domésticos ordinarios. Al igual que otros animales, a medida que envejecen y sus colas se alargan, los gatos comienzan a desarrollar poderes mágicos. Algunos se convierten en bakeneko, los gatos más poderosos se convierten en nekomata, y más allá de eso, algunos se convierten en kaya. El miedo a estos gatos demoníacos ha existido durante mucho tiempo en Japón, y desde la antigüedad, la sabiduría popular nos dice, no dejes que los gatos se acerquen a los cadáveres, y si un gato salta sobre el ataúd, el cadáver dentro del ataúd se levantará. Miedos como estos han dado lugar a tradiciones supersticiosas como cortarle la cola a un gato para evitar que aprenda magia. Es casi imposible recuperar los restos de una persona después de haber sido arrebatados por un kaya. Esto hace que sea difícil pasar a la otra vida. Los templos en áreas donde se dice que merodean los kaya han ideado formas únicas de defenderse de estos gatos monstruosos. En Yamagata, sacerdotes astutos se han dedicado a celebrar 2 ceremonias fúnebres para los difuntos. La primera ceremonia es falsa, el ataúd está lleno solo de piedras, por lo que si un kaya viene por el cuerpo, terminará sin nada. La verdadera ceremonia tiene lugar después, cuando el riesgo de un encuentro con el kaya disminuye. En anime, se puede colocar una navaja de afeitar sobre el ataúd para evitar que el kaya robara el cadáver. Shinigami. Shinigami es un término amplio que se refiere a los espíritus de los muertos que poseen y dañan a los vivos. En general, parecen humanos con una palidez gris, parecida a la de un cadáver, y rasgos horribles. Aunque su nombre incluye la palabra kami, su verdadera naturaleza está más cerca de la de un fantasma o un espíritu maligno que de la de un dios. Los Shinigami se sienten atraídos por la muerte. Acechan alrededor de los cuerpos de los recién fallecidos. Prosperan en áreas que han sido manchadas por el mal, especialmente en lugares donde han ocurrido muertes grises, como asesinatos o suicidios. Acechan estas áreas impuras en busca de humanos para perseguir. Los Shinigami son espíritus de posesión, o tsukimono, que persiguen a las personas y alteran su comportamiento. Sus víctimas se obsesionan con la muerte y el deseo de suicidarse. A los Shinigami les gusta especialmente poseer a personas malvadas, sin embargo, cualquiera que tenga la mala suerte de ver un Shinigami, está condenado a sufrir una muerte antinatural y violenta. Los Shinigami están relacionados con la creencia popular de que el mal engendra mal. Si un asesinato o suicidio tiene lugar en un área determinada, es seguro que pronto habrá otro asesinato o suicidio en esa misma área. El derramamiento de sangre y la tragedia pueden repetirse una y otra vez hasta que un área se purifica ritualmente y las almas de las víctimas se apaciguan. Los Shinigami son una parte clave de este ciclo. Las almas de los muertos malvados llaman a las almas de los vivos malvados, incitándolos a cometer más atrocidades. A menos que se exorcice adecuadamente ese lugar, este círculo de muerte puede continuar para siempre. Kubikajiri. Los Kubikajiri son fantasmas que se alimentan de las cabezas cercenadas de los muertos. Tienen el pelo largo y despeinado, la piel descolorida y los ojos hundidos.
Visten túnicas funerarias blancas y, como la mayoría de los fantasmas japoneses, no tienen piernas. Los kubikajiri aparecen en el equinoccio de otoño. Acechan alrededor de los cementerios en busca de cadáveres recién enterrados. Cuando encuentran uno, lo desentierran y comienzan a comerlo, dejando sangre y vísceras por todo el suelo, solo se alimentan de la cabeza cortada. Hay dos explicaciones populares para el origen de este yokai. Se dice que los kubikajiri se crean cuando una persona muere y es enterrada sin su cabeza. Su cadáver se convierte en este yokai y comienza a cazar cabezas frescas en los cementerios. Otra explicación dice que los kubikajiri son los espíritus de las personas mayores que han muerto de hambre. En tiempos antiguos, durante los periodos de hambruna, a los miembros de la familia que eran vistos como una carga, como los muy ancianos o los enfermos, ocasionalmente eran descuidados y se les dejaba morir para reducir el número de bocas que alimentar. El resentimiento por este maltrato convierte a los muertos en yokai después de su muerte. Imamushi Nyudo. Imamushi Nyudo es un yokai grotesco que vive debajo de las tablas del suelo y se arrastra por la noche. Se parece vagamente a un monje budista, pero tiene un cuello largo, garras afiladas, un cuerpo cubierto de pelo grueso y oscuro y una lengua muy larga que usa para lamer el aceite de las lámparas. Imamushi Nyudo molesta a las personas que están trabajando duro o estudiando hasta altas horas de la noche, saltando de la oscuridad y asustándolos. Aunque no ataca directamente a las personas, su presencia es lo suficientemente inquietante. Apaga las luces de repente y lame el precioso aceite de la lámpara, lo que dificulta seguir trabajando. De acuerdo con la descripción de Toriyama Sekien, de este yokai, en Konjaku ya Kisui, el Imamushi Nyudo nace de aquellos que fueron perezosos en vida, perdiendo el tiempo descuidadamente desde el nacimiento hasta la muerte. Los Ichinin Misaki. Los Ichinin Misaki son una banda de 7 fantasmas que aparecen en Shikoku y el oeste de Japón. Se encuentran con mayor frecuencia cerca de cuerpos de agua, como a lo largo de la orilla del mar o junto a las orillas de los ríos. Siempre son 7 y traen el desastre a cualquiera que se encuentre con ellos. Las personas que se encuentran con el Shichinin Misaki casi siempre mueren poco después. Con frecuencia, esto toma la forma de una fiebre misteriosa y mortal. Estas víctimas se unen a las filas de los Ichinin Misaki, reemplazando al espíritu responsable de matarlos. Algunos dicen que el espíritu reemplazado es finalmente capaz de alcanzar el nirvana. Así, el número de espíritus permanece siempre fijo en 7. Hay una serie de teorías sobre cómo comenzó este grupo que se perpetúa a sí mismo. Se dice que pueden ser los fantasmas de las víctimas de ahogamiento. Algunas teorías los describen como los espíritus de los soldados del clan Taira, que murieron en una trampa para jabalíes mientras huían de sus enemigos durante la Guerra Civil Genpei. Otros los atribuyen a los espíritus de 7 sacerdotes malvados que fueron asesinados por un grupo de gente del pueblo a los que estaban atormentando. Otros dicen que son los espíritus de 7 mujeres peregrinas que fueron arrojadas por la borda al mar y se ahogaron. Incluso hoy en día, se dice que el Shichinin Misaki frecuenta el oeste de Japón y Shikoku, y la ciudad de Kochi en particular. Los accidentes de tráfico y otros sucesos extraños se atribuyen a los espíritus inquietos de los Shichinin Misaki. Sagari. Sagari es una extraña aparición del oeste de Japón y Kyushu, particularmente de las prefecturas de Okayama y Kumamoto. Toma la forma de una grotesca cabeza de caballo que cae de los árboles de almeses para asustar a los viajeros en el camino. Los Sagari no hacen mucho más que dejarse caer justo enfrente de la cara de alguien y gritar un grito impío. Sin embargo, aquellos que escuchan los relinchos y gritos de un Sagari pueden ser atacados por una terrible fiebre. Los Sagari provienen de los espíritus de los caballos que mueren en el camino y son desechados y dejados pudrirse donde caen. Las almas de los caballos a veces quedan atrapadas en los árboles a medida que se elevan de los cuerpos. Los que se quedan en los árboles no pueden pasar al otro mundo y quedan transformados en yokai. Yama-hime. Las Yama-hime son mujeres yokai que viven en las profundidades de las montañas de todo Japón.
Aunque su apariencia varía de un relato a otro, generalmente toman la forma de hermosas mujeres jóvenes de cabello largo y piel clara. Por lo general, aparecen semidesnudas, con harapos andrajosos, o con ropa tejida con hierba o corteza, pero a veces usan kimonos de 12 capas. Las descripciones de la llama Hime son tan variadas como los lugares en los que aparecen. Lo que sí se coincide es que viven en lo profundo de las montañas, lejos de los asentamientos humanos. Comen ranas y serpientes crudas, pero prefieren alimentarse de sangre humana. Los Yama-hime tienen hermosas voces para cantar y les encanta reír, sin embargo, aquellos que escuchen su risa morirán o se volverán locos por ella. Yama-hime atacan a las personas, especialmente a los leñadores, que deambulan por su territorio. Lo hacen riéndose, enloqueciendo a sus víctimas y luego drenando su sangre. Ocasionalmente drenan la energía vital a través de otros medios, como el sexo. Escapar de un Yama-hime es raro, incluso aquellos que logran huir de ella a menudo mueren de fiebre varios días después. El Nopperrabo, también llamado el fantasma sin rostro, es una criatura legendaria japonesa. Los Nopperrabo se parecen a los seres humanos ordinarios en casi todos los sentidos y se mezclan perfectamente con la sociedad humana. Sin embargo, la ilusión se rompe rápidamente cuando se encuentra cara a cara. Los Nopperrabo en realidad no tienen cara en absoluto. Sus cabezas son orbes en blanco sin ojos, nariz, boca ni rasgos de ningún tipo. Estos misteriosos yokai se encuentran en carreteras tranquilas y vacías a altas horas de la noche cuando no hay nadie más cerca. Al igual que muchos yokai de este tipo, su actividad principal parece ser asustar a los humanos. Esto lo hacen notablemente bien. Los Nopperrabo suelen aparecer bajo la apariencia de un hombre o una mujer de espaldas al observador. Cuando se acerca, el yokai se da la vuelta y revela su aterradora forma verdadera. Para maximizar el efecto, a menudo aparecen con una cara al principio, y luego se limpian la cara dramáticamente con la mano en el momento más oportuno. Los Nopperrabo se deleitan con el terror que infligen a sus víctimas desprevenidas. Kurobosu. Kurobosu es un yokai oscuro y sombrío que se parece un poco a un monje budista calvo, sin embargo, su apariencia exacta es vaga y difícil de distinguir. Todo su cuerpo es negro, y viste túnicas negras. Su rostro tiene rasgos algo bestiales. Tiene una lengua larga y apesta a pescado podrido. Se dice que sus manos y pies son indiscernibles. Puede cambiar su altura rápidamente, convirtiéndose en un monstruo imponente en un instante. Es extremadamente rápido y puede correr tan rápido como si estuviera volando. Los Kurobosu frecuentan áreas habitadas por humanos. Salen por la noche y se cuelan en las casas después de que todos duermen. Se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupan el aliento de la boca. También deslizan sus lenguas pútridas en la boca, los oídos y en todo el rostro de sus víctimas. Aquellos visitados repetidamente por Kurobosu se enferman gravemente. Suten Doji. Este yokai es uno de los 3 yokai más malvados de la leyenda japonesa. Suten Doji era un temible líder demoníaco que aterrorizaba Kioto, conocido por su apariencia monstruosa y su hábito de secuestrar y comer a las mujeres jóvenes. Suten Doji no nació como un oni. Hay muchas historias sobre cómo llegó a ser, pero la mayoría de ellas dicen que originalmente era un niño humano que nació hace más de 1000 años en la actual Shiga Otoyama. Su madre era una mujer humana y su padre era el gran dragón Yamata no Orochi. La forma en que cambió de niño a demonio varía mucho de una historia a otra, pero la versión popular dice así. Había un niño que era sobrenaturalmente fuerte y anormalmente inteligente para su edad. Todos a su alrededor lo llamaban constantemente niño demonio debido a su increíble fuerza e ingenio, y gradualmente se volvió terriblemente antisocial y resentido con los demás. A los 6 años, incluso su propia madre lo abandonó. Huérfano, se convirtió en aprendiz de sacerdote en el monte Yei en Kioto. Naturalmente, era el más fuerte e inteligente de los jóvenes acólitos y también se sintió resentido con ellos. Como resultado,
aflojó sus estudios y se metió en peleas. También cayó en la bebida, lo que estaba prohibido a los monjes. Sin embargo, podía beber más que cualquiera y todos los que estuvieran dispuestos a sentarse y beber en su contra. Debido a su afición por el alcohol, se hizo conocido como Suten Doji, el pequeño borracho. Una noche había un festival en el templo, y Suten Doji apareció muy borracho. Se puso una máscara de Oni, y se puso a gastar bromas a sus compañeros sacerdotes, saltando de la oscuridad para asustarlos y demás. Al final de la noche, trató de quitarse la máscara, pero descubrió que no podía. Para su horror, se había fusionado con su cuerpo. Avergonzado, asustado y regañado por sus amos por estar borracho, huyó a las montañas donde ya no tendría que interactuar con otros humanos, a quienes veía como débiles, tontos e hipócritas. Vivió allí en las afueras de Kioto durante muchos años, robando comida y alcohol de los aldeanos, y bebiendo grandes cantidades de alcohol. Su bandolerismo finalmente atrajo a grupos de ladrones y criminales, que se quedaron con él lealmente y se convirtieron en la base de su pandilla. Viviendo en el exilio, Suten Doji creció en poder y conocimiento. Dominaba la magia extraña y oscura y se la enseñaba a sus matones. Conoció a otro niño demonio como él, llamado Ibaraki Doji, que se convirtió en su sirviente principal. Con el tiempo, el joven y su pandilla se transformaron gradualmente en Oni, y finalmente tuvo todo un clan de matones Oni y yokai que merodeaban por las carreteras, aterrorizando a la gente de Kioto en un arrebato de rabia. Él y su pandilla finalmente se establecieron en el monte Oe, donde, en un castillo oscuro, conspiró para conquistar la capital y gobernar como emperador. Suten Doji y su banda arrasaron Kioto, capturando vírgenes nobles, bebiendo su sangre y comiendo sus órganos crudos. Finalmente, una banda de héroes liderados por el legendario guerrero Minamoto no Yorimitsu, también conocido como Minamoto no Raiko, asaltó el palacio de hierro que era la guarida de Suten Doji. Los guerreros, haciéndose pasar por sacerdotes, convencieron a Suten Doji para que les diera alojamiento. El rey ogro trató a sus invitados con sake de sangre y carne humana, la cual comen de buena gana para ganar más confianza. En el apogeo de la juerga de la borrachera, Raiko ofrece a Suten Doji el sake divino que era venenoso para los demonios, lo que lo dejó incapacitado. Los guerreros se vistieron con armaduras y armas que ocultaban en sus cofres sacerdotales y luego irrumpieron en los dormitorios de Suten Doji. Y mientras las 4 deidades sujetaban las extremidades del ogro, Raiko cortó la cabeza de Suten Doji con un golpe de su espada, Dojihiri. La cabeza cortada todavía estaba viva y chasqueó sus mandíbulas, apuntando a la cabeza de Raiko, pero el guerrero se defendió usando 2 de los cascos de sus hombres además del suyo. El grupo regresó triunfante a Kioto con la cabeza, que fue enterrada en el Uji no Oso, casa del tesoro de Uji, en el templo Gyodo-in. Kiyohime. Kiyohime es uno de los antagonistas más famosos de la literatura japonesa y un ejemplo de una Hannya, una mujer demonio que ha alcanzado el máximo nivel de poder. Aparece en la leyenda de Anchin y Kiyohime, o Princesa Kiyo, un antiguo cuento de la prefectura de Wakayama. Versiones de la historia aparecen en varios libros antiguos. La familia de Kiyohime proporcionaba alojamiento a los sacerdotes viajeros que pasaban camino a un santuario famoso por sus prácticas ascéticas. Un día, un apuesto sacerdote visitante llamado Anchin se alojó en la casa durante una peregrinación. En algunas versiones, se enamoró de la bella Kiyohime, pero después de un tiempo superó sus pasiones y se abstuvo de nuevas reuniones. En otras versiones, Anchin resistió su atención desde el principio y evitó su casa en su viaje de regreso. La hermosa Kiyohime se enfureció por su rechazo y lo persiguió furiosa. Al borde del río Hidaka, Anchin le pidió a un barquero que lo ayudara a cruzar el río, pero le dijo que no dejara a Kiyohime cruzar con su bote. Cuando Kiyohime vio que Anchin se estaba escapando de ella, saltó al río y comenzó a nadar tras él. Mientras nadaba en el torrente del río Hidaka, se transformó en una gran serpiente o dragón debido a su ira. Cuando Anchin
la vio venir tras él en su monstruosa nueva forma, se topó con el templo llamado Dojoji. Pidió ayuda a los sacerdotes del templo. Al ver la monstruosa serpiente, los sacerdotes escondieron a Anchin dentro de una gran campana de bronce del templo. Sin embargo, Kiyohime podía oler a Anchin en su interior. Abrumada por la rabia y la desesperación, se envolvió alrededor de la campana y escupió fuego hasta que el bronce se puso al rojo vivo. Asó vivo a Anchin dentro de la campana. Con Anchin muerto, la monstruosa serpiente que ahora era Kiyohime se arrojó al río y se ahogó. Oiba. Oiba es el trágico y aterrador Onmyo, fantasma vengativo de Yotsuya Kaidan, la historia de fantasmas de Yotsuya. Junto con Okiku y Yotsuyu, es una de las Nihon Sandai Kaidan, las tres grandes historias de fantasmas de Japón. La historia de Oiba se basa en personas reales que vivieron en el siglo XVII en Edo. La verdadera Oiba murió en 1636. Se rumorea que su onmyo todavía persigue los lugares en los que vivió, así como a aquellos que interpretan su historia. Los misteriosos desastres y muertes que ocurren alrededor de una serie de producciones, incluidas adaptaciones de teatro, cine y televisión, se han atribuido a la maldición del fantasma de Oiba. Es costumbre que los actores y el equipo que monta una producción de Yotsuya Kaidan visiten la tumba de Oiba para presentar sus respetos. La historia comienza con Oiba, que estaba casada con un samurái llamado Tamiya, Iemon. No fue un matrimonio feliz, porque Iemon era un hombre derrochador y un ladrón. Un día, Oiba decidió dejar a su marido y regresar a su hogar familiar. Iemon la siguió, pero fue detenido por el padre de Oiba, Yotsuya Samon. Samon sabía de las fechorías de Iemon, que había robado dinero de su empleador, y exigió que Iemon se divorciara de Oiba. Iemon sacó su espada y asesinó a Samon. Iemon regresó a Oiba y mintió diciendo que un extraño había matado a su padre en el camino. Le rogó que se reconciliara y prometió vengar el asesinato de su padre. Algún tiempo después de eso, Oiba quedó embarazada y le dio un hijo a Iemon. Eran tiempos difíciles. Tenían poco dinero. Oiba se enfermó después de dar a luz. Al lado de su casa vivía un rico médico llamado Ito Kiei. Tenía una hermosa nieta llamada Oume. Oume se sintió instantáneamente atraída por Iemon y quiso casarse con él. El médico amaba a su nieta y conspiró para ayudarla a casarse con Iemon. Le recetó un ungüento a Oiba para ayudarla a recuperarse de su enfermedad. En realidad, era un veneno que desfiguró horriblemente su rostro. Al ver el rostro desfigurado de Oiba, el resentimiento de Iemon se convirtió en odio. Después, Kiei sugirió que Iemon se divorciara de Oiba y se casara con su nieta. Si se casara con Oume, toda la riqueza de la familia Ito podría ser suya para heredarla. Iemon estaba tan disgustado por la cara de Oiba y Oume era tan joven y atractiva, que aceptó. Debido a que necesitaba una razón legítima para divorciarse de su esposa, Iemon contrató a su amigo Takuetsu para violar a Oiba y así poder acusarla de infidelidad. En una noche acordada de antemano, cuando Iemon estaba fuera de la casa, Takuetsu entró y se acercó a Oiba. Al ver su rostro, se asustó tanto que abandonó sus órdenes. Takuetsu le explicó el plan de Iemon a Oiba y luego le mostró un espejo. Oiba no sabía lo que el ungüento le había hecho en la cara. Cuando vio su reflejo, se horrorizó. Trató de cubrir la desfiguración cepillando su cabello sobre él, pero cuando tocó su cabello, se le cayeron grandes mechones sangrientos. Oiba enloqueció y agarró una espada cercana y se perforó la garganta. Mientras Oiba yacía en el suelo desangrándose, maldijo repetidamente el nombre de Iemon hasta que no pudo respirar más. El cuerpo de Oiba fue descubierto por el sirviente de Iemon, Koei. Cuando Koei le dio la noticia a Iemon, en lugar de enojarse, Iemon se llenó de alegría. Koei comenzó a sospechar de Iemon, pero antes de que pudiera hacer algo, Iemon asesinó a Koei. Clavó los cuerpos de Koei y Oiba en una puerta y los lanzó al río.
Después, inventó una mentira de que Koei y Oiba habían estado durmiendo juntos. Finalmente fue libre para casarse con Oume. La maldición de Oiba no esperó mucho para surtir efecto. En su noche de bodas con Oume, Iemon tuvo problemas para dormir. Se dio la vuelta en la cama y vio, justo al lado de su cara, el horrible rostro desfigurado del fantasma de Oiba. Agarró su espada y atacó al fantasma. Justo en ese momento, la ilusión terminó, e Iemon vio que no era a Oiba a quien había cortado, sino a Oume. Su nueva novia yacía muerta en el suelo. Aterrorizado, Iemon corrió a la puerta de al lado para buscar la ayuda de su nuevo suegro. Sin embargo, cuando llegó a la casa de Ito, se enfrentó al fantasma de Koei. Una vez más, Iemon cortó con su espada, pero tan pronto como lo hizo, la ilusión terminó y vio el cuerpo asesinado de Ito Kiei, tendido en el suelo. Después, Iemon huyó en la noche, pero el Onmyo de Oiba lo persiguió. Dondequiera que iba, el fantasma de Oiba estaba allí. Su rostro arruinado por el veneno perseguía sus sueños. Su terrible voz le pedía venganza. Incluso se le apareció en los farolillos de papel que iluminaban su camino. Para tratar de escapar, Iemon se retira a las montañas y se va a pescar, pero en lugar de peces atrapa la tabla con los cadáveres de Oiba y Koei. Iemon huye a una cabaña en Ebiyama, donde las cuerdas y lianas se transforman en serpientes y el humo del fuego se transforma en el pelo de Oiba. Atormentado por el fantasma de Oiba, incapaz de distinguir la pesadilla de la realidad, Iemon cayó en la locura. Al huir de la cabaña, Iemon se topa con su cuñado, el hermano de Oiba, que lo mata y así venga todas las muertes.